En las vastas tierras del pensamiento humano, donde las palabras se entrelazan con las estrellas, se alza una de las influencias más poderosas y duraderas de la historia, la mitología griega. Este legado no solo se extiende a través de las edades, sino que ha perdurado en los textos fundamentales que dieron forma a la literatura clásica. La mitología griega, con sus dioses, héroes y mitos, esculpió el alma de la literatura clásica de tal manera que su huella aún se percibe hoy, como un eco lejano pero nítido. Los antiguos griegos, dotados de una visión del mundo rica en relatos fantásticos, presentaron a sus dioses y héroes como reflejos de sus propias virtudes, pasiones y defectos. Desde las montañas del Olimpo, los dioses observaban, intervenían y a veces trastocaban el destino de los mortales. Estos relatos no solo eran leyendas, eran espejos que reflejaban la condición humana, el sufrimiento, el amor y el honor. A través de las palabras de Homero, el más grande de los poetas épicos, se forjó la primera gran obra literaria de la antigüedad, la Ilíada. En ella, la mitología griega se despliega en todo su esplendor, pues no solo narra la guerra de Troya, sino que, a través de las gestas de héroes como Aquiles, Héctor y Odiseo, expone las profundidades de la naturaleza humana. Cada héroe, atrapado entre el deseo personal y las órdenes divinas, encarna una lucha que resuena a lo largo de los siglos. La influencia de la mitología griega se expandió en otras obras de la época, como la Odisea, también de Homero, donde el viaje heroico se convierte en un recorrido no solo geográfico, sino espiritual. Los dioses, en su rol como guías y adversarios, imponen desafíos que no solo prueban la destreza física de Odiseo, sino su mente, su astucia y su voluntad para regresar a casa. En estos relatos, los dioses no son solo seres superiores, sino entidades que poseen las mismas pasiones humanas. Zeus, el rey del Olimpo, puede ser generoso y justo, pero también caprichoso y vengativo. Atenea, diosa de la sabiduría, asume el rol de protectora de Odiseo, mientras que Poseidón, dios del mar, le convierte en su enemigo implacable. Así, las tensiones divinas se entrelazan con las emociones humanas, creando una trama compleja que explora la lucha entre lo divino y lo mortal. La tragedia griega también es una de las grandes herencias de la mitología. Poetas como Esquilo, Sófocles y Eurípides tomaron los mitos como materia prima para sus obras, pero las reinterpretaron para abordar temas universales: el destino, la justicia, el sufrimiento y la redención. Las tragedias griegas, como Edipo Rey de Sófocles, no solo muestran la fatalidad que persigue a los héroes, sino también las lecciones que el sufrimiento puede enseñar. El mito de Edipo, quien sin saberlo mata a su padre y se casa con su madre, es uno de los más profundos y trágicos. En Edipo Rey, Sófocles no solo narra la caída de un hombre destinado al sufrimiento, sino que refleja la tensión entre el libre albedrío y el destino. Los dioses no son solo árbitros del destino, sino que también nos recuerdan que el conocimiento y la ignorancia son dos caras de la misma moneda. En las tragedias de Eurípides, como Medea, los mitos se transforman en vehículos para explorar la complejidad de las emociones humanas. Medea, en su venganza, se convierte en una figura inquietante que desafía las normas sociales y morales. Los dioses, aunque presentes en la obra, son casi indiferentes a los sufrimientos de los mortales, lo que subraya una visión más sombría de lo divino y lo humano. La mitología griega, además de ser el motor de la tragedia, alimentó otras formas literarias. En la comedia de Aristófanes, los dioses y héroes eran objetos de burla y sátira. Aunque en Las nubes o La paz, Aristófanes usó los mitos para criticar las instituciones sociales y políticas de su tiempo,
La mitología seguía siendo el marco en el que se desarrollaban estas críticas. La interacción entre lo humano y lo divino en los mitos griegos se trasladó a la literatura clásica con una fuerza inusitada. No se trataba solo de narrar historias, se trataba de comprender la esencia de la condición humana, ese eterno tira y afloja entre las aspiraciones individuales y las fuerzas superiores que parecen jugar con el destino. La épica, con su exaltación del heroísmo, también se alimentó de la mitología. Los relatos de héroes como Perseo, Hércules y Teseo se basan en mitos que no solo narran sus hazañas, sino que también celebran valores como la valentía, la justicia y la lucha contra las fuerzas del mal. Estas historias ofrecían un espejo en el que los antiguos griegos podían ver reflejadas sus propias aspiraciones y valores. En la Eneida de Virgilio, escrita en Roma, la influencia de la mitología griega es evidente. A través de la figura de Eneas, el héroe troyano, Virgilio establece una conexión directa con los mitos griegos, en particular con la Ilíada y la Odisea. Eneas, como Odiseo, se enfrenta a los dioses y atraviesa un viaje tanto físico como emocional, lleno de pruebas y sacrificios. Sin embargo, Virgilio también introduce una nueva perspectiva: la fusión de los mitos griegos con la fundación de Roma. Así, la mitología se convierte en una herramienta para legitimar y glorificar los orígenes de la civilización romana. La Eneida no solo es una obra épica, sino también un relato de la construcción de un imperio, donde los dioses juegan un papel fundamental. La influencia de la mitología griega no se limitó a la literatura épica o trágica. Incluso en la filosofía, los mitos jugaron un papel crucial. Platón, en sus diálogos, utilizó mitos para transmitir ideas filosóficas complejas. El mito de la caverna, por ejemplo, se convierte en una poderosa metáfora sobre la ignorancia y el conocimiento, una lección que sigue resonando a lo largo de los siglos. Los mitos también se colaron en la poesía lírica. Poetas como Píndaro y Anacreonte emplearon los mitos para explorar temas de gloria, amor y vino. En sus versos, los dioses eran tanto modelos de virtud como reflejos de las pasiones humanas. Píndaro, en particular, celebró los logros de los atletas victoriosos en los Juegos Olímpicos, pero siempre vinculándolos con la ayuda divina. La mitología griega también dejó una marca profunda en la retórica clásica. Los discursos de Demóstenes, y Sócrates y Pericles, por ejemplo, están impregnados de referencias mitológicas. Los oradores griegos utilizaban los mitos como una forma de conectar con su audiencia, apelando a su conocimiento compartido de las leyendas y símbolos. A lo largo de los siglos, los mitos griegos continuaron siendo una fuente inagotable de inspiración, incluso en la literatura medieval y renacentista. Autores como Dante Alighieri y Geoffrey Chaucer tomaron prestados elementos mitológicos para sus propias obras. Dante, en La Divina Comedia, presenta a personajes de la mitología griega en su viaje por el infierno, el purgatorio y el paraíso, fusionando la tradición cristiana con la mitología clásica. Durante el Renacimiento, los mitos griegos fueron redescubiertos y celebrados como una parte esencial del legado cultural europeo. Poetas y escritores renacentistas como Giovanni Boccaccio y John Milton reavivaron el interés por los dioses y héroes griegos, integrándolos en sus propias visiones del mundo. En la obra Paradise Lost de Milton, por ejemplo, la figura de Satanás, con su rebelión contra Dios, se presenta de manera que recuerda las historias de los titanes desafiando a los dioses del Olimpo. Esta mezcla de mitología griega y cristianismo refleja cómo los mitos griegos se transformaron para adaptarse a nuevas creencias y valores. La influencia de la mitología griega en la literatura clásica es también un testimonio de la universalidad de los temas que aborda. La lucha entre el bien y el mal, la búsqueda de la gloria y la confrontación con el destino. Estos temas trascienden épocas y culturas,
convirtiéndose en una parte esencial de la narrativa humana. La presencia de los mitos griegos en la literatura clásica es un reflejo de cómo los seres humanos han buscado, a lo largo de la historia, comprender los misterios de la vida y el universo. Los dioses griegos, con sus complejidades y contradicciones, se convierten en vehículos para explorar los dilemas existenciales que siguen siendo relevantes hoy. A medida que avanzamos en el tiempo, los mitos griegos continuaron siendo fuente de fascinación. La literatura barroca, por ejemplo, encontró en ellos una riqueza simbólica que se adaptaba a sus propias exploraciones del dolor, la muerte y el destino. Poetas como Luis de Góngora y John Donne se inspiraron en los mitos para crear obras que resonaban con la tragedia humana. A través de las obras literarias de la Edad Moderna, los mitos griegos se reinterpretaron, fusionándose con nuevos paradigmas filosóficos y literarios. En la poesía de Alexander Pope o los ensayos de Jean-Jacques Rousseau, los mitos griegos siguieron siendo un medio poderoso para expresar las tensiones entre la libertad individual y las fuerzas superiores que gobiernan el mundo. En el siglo XIX, la influencia de la mitología griega alcanzó nuevas alturas, especialmente en el romanticismo. Poetas como Percy Bysshe Shelley y Lord Byron se inspiraron en los héroes trágicos de la mitología griega para explorar temas de rebelión, libertad y la lucha contra la tiranía. La figura de Prometeo, quien desafió a Zeus para dar el fuego a la humanidad, se convirtió en un símbolo de resistencia. A medida que entramos en el siglo XX, los mitos griegos continuaron siendo una fuente de inspiración para autores modernos. James Joyce, por ejemplo, en su obra Ulises, hace un homenaje a la Odisea de Homero, actualizando los mitos para reflejar las complejidades de la vida urbana moderna. En la literatura contemporánea, los mitos griegos siguen siendo una herramienta poderosa para explorar las profundidades de la psique humana. Autores como Madeline Miller, con Circe, han llevado los antiguos mitos a nuevas audiencias, reinterpretándolos de manera que resuenen con los problemas y preocupaciones de la sociedad actual. La mitología griega también sigue siendo una influencia en el cine, la televisión y los cómics. Desde películas como 300 hasta las sagas de Percy Jackson, los mitos griegos siguen siendo una parte integral de la cultura popular. La eterna relevancia de estos mitos demuestra su poder para conectar generaciones, incluso en un mundo moderno y tecnológico. Pero, ¿por qué la mitología griega sigue siendo tan relevante? La respuesta se encuentra en la naturaleza misma de los mitos. Hablan de las emociones humanas más profundas: el amor, el odio, la venganza, la traición. Son historias que, a pesar de ser de otro tiempo, siguen tocando las fibras sensibles de todos los que las leen o escuchan. Y es que, en el fondo, los mitos griegos no solo nos hablan de dioses y héroes, nos hablan de nosotros mismos. Nos muestran nuestras propias luchas internas, nuestras aspiraciones y nuestros temores. Cada héroe mítico es una representación de nuestras propias batallas, nuestras victorias y nuestras derrotas. Así, la mitología griega en la literatura clásica se convierte en un espejo eterno, un reflejo del alma humana. Nos invita a explorar nuestro propio viaje, nuestra propia búsqueda de sentido en un mundo lleno de incertidumbres. Los mitos griegos, a lo largo de la historia de la literatura, han sido una fuente inagotable de inspiración. Desde las epopeyas de Homero hasta las tragedias de Sófocles, desde la poesía de Píndaro hasta los relatos de Virgilio, estos mitos han dejado una marca indeleble en la literatura clásica y, por extensión, en toda la cultura occidental. Cada palabra, cada verso, cada relato que ha sido escrito lleva consigo la huella de esos mitos que nacieron en las costas del mar Egeo hace miles de años. Y aún hoy, sus ecos nos acompañan en nuestras lecturas, nuestras reflexiones y nuestras vidas. Hoy, la mitología griega
no solo es parte de los libros de historia o los estudios literarios. Vive en nosotros, en las historias que contamos, en los personajes que amamos y en los dilemas que enfrentamos. Los mitos siguen siendo una fuente de sabiduría, de lecciones sobre la vida, el amor, el destino y la lucha por la justicia. La literatura clásica, por lo tanto, no es solo un legado del pasado, es un puente entre épocas, una conexión que nos une con los pensamientos, sentimientos y preocupaciones de aquellos que vivieron hace siglos. La mitología griega es la columna vertebral de este puente, que sigue firme y erguido, guiándonos hacia el futuro. Y así, al terminar este recorrido épico a través de la influencia de la mitología griega en la literatura clásica, quiero agradecerte, valiente espectador, por acompañarme en este viaje. Tu presencia aquí es prueba de que las historias que se han contado a lo largo de los siglos siguen siendo relevantes y poderosas. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte ningún contenido épico. Juntos, seguiremos explorando las historias que han dado forma a nuestra cultura y a nuestro pensamiento. La mitología griega, con su riqueza infinita, continuará inspirándonos, desafiándonos y enseñándonos, tal como lo ha hecho durante milenios. Y tú, al unirte a esta comunidad, eres parte de esa tradición. Gracias nuevamente por estar aquí. Te espero en el próximo video, donde continuaremos viajando por los vastos y emocionantes mundos de la literatura y la mitología. Hasta la próxima, aventureros.